Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Qué bueno compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Siempre es bueno poder incorporar en nuestra vida el acercamiento al Señor, fortalecer esta relación con Él y así poder crecer en nuestra fe para poder cumplir, poder seguir, poder incorporar sus consejos, sus principios y así bendecir a los que están a nuestro alrededor. Muy bien, vamos a leer la palabra del día de hoy en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, a partir del versículo 9, dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de los hijos de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y vamos a ver 2 o 3 principios, 2 o 3 conceptos preciosos que tiene este párrafo, esta enseñanza de la vida de Zacarías, de la vida de Elizabeth para cada uno de nosotros hoy. Lo primero que podemos ver en los versículos era que un matrimonio lleno de la presencia del Señor, un matrimonio que cumplía los consejos, los principios de Dios, que creía en Él, un matrimonio que seguía a Dios y le servía. En este caso tenía el oficio de sacerdote, era el de Zacarías, ¿sí? Pero podemos tomarlo para nuestra vida, para nosotros en estos días, cualquiera fuera nuestro oficio, ¿sí? No es que tiene que ser algo eclesial, sino que cualquiera fuera nuestro oficio. Podemos tomar la vida de Zacarías como ejemplo para nosotros también, ¿sí? Si así fuésemos médicos o contadores, arquitectos, albañiles, comerciantes, lo que fuera, ¿sí? Podemos tomar el ejemplo de Zacarías para nosotros hoy. Lo mismo de la vida de Elizabeth, ¿sí? Los dos eran ya grandes, de edad avanzada, y habían servido a Dios y habían
crecido su fe y habían cumplido sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Sin embargo, tenían un problema y es aquí la incógnita que podemos develar en el primer punto, el primer concepto, lo que estamos viendo en el día de hoy. Poder desterrar, ¿sí?, estos mitos a veces o estas malas interpretaciones que hay en la iglesia evangélica. ¿Sí? Que si verdaderamente servimos a Dios, todo no tiene que ir bien. Si cumplimos los mandamientos de Dios y somos intachables, o le seguimos, nos congregamos, leemos la Biblia, oramos, pedimos perdón cuando nos equivocamos y tratamos de ser fieles a Dios, todo nos tiene que ir bien. Sin embargo, aquí el ejemplo y la vida de Zacarías y de Elizabeth nos manifiestan lo contrario. Ellos tenían una vida intachable delante de Dios, una vida de servicio, inclusive el oficio, el trabajo de Zacarías era el sacerdocio, y así todo tenían un problema grande que ellos no podían solucionar, pero que estaban pidiéndole a Dios. ¿Sí? ¿Cuál era ese problema y cuál era el deseo de su corazón no cumplido? El que no tenían hijos. Para aquel tiempo no tener hijos era algo muy importante. ¿Sí? Tanto el hombre era el poder tener descendencia, pero también la mujer, el sentido de su vida era poder tener hijos. Era como algo muy importante para el contexto de su época. Por ahí en los tiempos que vivimos hoy puede pasar, y hasta a veces hay mujeres que eligen no tener, ¿sí?, o no concebir hijos, inclusive hombres también, o no casarse o estar solteros. Pero pongamos la mente y nuestro corazón en el contexto de aquel. Era muy importante, era muy importante. Sí, esto nos trae a nosotros en nuestro tiempo hoy, que pueden haber muchas cosas importantes en nuestra vida que todavía no estén solucionadas, a pesar de que podamos servir a Dios, a pesar de que sigamos creciendo en Él, a pesar de que nos estemos congregando, a pesar de que estemos leyendo la Biblia, que le pidamos perdón y reconozcamos cuando nos equivocamos, ¿sí?, y seamos agradecidos por su sacrificio, por su entrega, por su muerte en la cruz por nosotros, por su amor. Sin embargo, pueden haber muchas situaciones o problemas en nuestra vida que todavía no estén resueltos y que Dios no nos haya ayudado y no nos haya abierto puertas o encaminado para darle solución, ¿sí? Pero lo que tenemos que desmitificar y quitar ese mito es que si servimos a Dios es que nos va todo bien, y si tenemos algún problema es que algo mal estamos haciendo. Poder quitar eso de nuestra vida, de nuestro vocabulario, de nuestro corazón, y no permitir, y si lo escuchamos a alguien, poder hacerlo, ponernos en la brecha también y poder aconsejarlo y poder enseñarle que la palabra de Dios no habla acerca de esto, ¿sí? No habla acerca de esto. Ahora me viene a la mente también el pasaje de Jesús, inclusive frente a la enfermedad, ¿sí? No solamente, aquí no había una enfermedad, dice que era estéril, ¿sí? No es una enfermedad la esterilidad, podemos decir, es una falta, ¿sí?, en el organismo, ¿sí?, de no poder procrear. Pero Dios puede hacer el milagro. Dios es el Dios que puede responder ahora en los tiempos que son de Dios, ¿sí?, que no son nuestros tiempos. Y a veces nosotros, inclusive en el camino del Señor, pensamos que Dios se tiene que acomodar a nuestros tiempos, cuando es al revés. Nosotros debemos acomodarnos al tiempo de Dios. No me había olvidado del pasaje que dice: Jesús mismo le vinieron a preguntar: ¿quién pecó porque este chico está enfermo, él o sus padres? Sin embargo, Jesús dijo: ni él ni sus padres, sino que está así para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces hay muchas situaciones que al no tener revelación, o al no encontrarla en Dios, o Dios al no revelarlo, muchas personas comienzan a adivinar, a suponer, y la palabra de Dios está muy de la otra vereda, del otro lado de la adivinación, ¿sí? Es algo que a Dios no le agrada, pero muchas veces se ve, inclusive en el pueblo de Dios, la práctica de la adivinación muy livianamente, y comienzan a suponer, a adivinar, a prejuzgar, y debe ser por esto y aquello y lo otro. Pero aquí vemos que eran intachables delante de Dios, tenían una relación con Dios, se ocupaban de crecer, de fortalecerla cada día. Sin embargo, tenían un problema impresionante de no tener hijos. Estaba en su oficio Zacarías,
y le había tocado, ¿sí?, a él poder, en su oficio de sacerdocio, pedir y ofrecer incienso por el perdón, para que Dios perdone por los pecados del pueblo. Y en ese ejercicio de su oficio, en esa tarea común, normal para él, ¿sí?, que le tocaba cada tanto, se encuentra con Dios. Dios se revela, Dios se muestra, Dios envía un ángel y él comienza a tener miedo. Y es lo que pasa muchas veces a las personas que creen en Dios, en sus oficios, en sus trabajos, en donde están, porque Dios no es un Dios que está en el templo, sino que está en todo lugar y nos acompaña en donde estemos y se puede revelar y se puede mostrar, como decía al principio, no solamente en lo eclesial o no solamente en el templo, sino en donde estemos, en el trabajo donde estemos. Dios se puede manifestar de una forma poderosa y se puede revelar y nos puede dar experiencias impresionantes y maravillosas de su presencia. Pero por eso a Zacarías, en este caso, se le apareció un ángel y él tuvo temor. Y entonces el ángel comienza a expresarle que Dios escuchó la oración. Dios siempre escucha la oración, pero como decía al principio, a veces nosotros pretendemos que Dios responda a nuestros tiempos, pero Dios tiene los tiempos para responder y para dar. Dios sabe, Dios conoce todas las situaciones y circunstancias y está en cada uno de nosotros de poder tener esa fe y esperar los tiempos de Dios. Y comienza a decirle todo lo que va a ser su hijo y cómo se va a llamar y lo que va a ser, inclusive devolver el corazón, de que se conviertan, ¿sí? Y es algo tan impresionante que manifiesta, porque supuestamente todos debían estar convertidos, todos debían tener un corazón de fe. Sin embargo, el ministerio que va a tener Juan dice: se van a convertir a Dios los de su pueblo, o sea, las personas del pueblo de Dios, los que supuestamente eran judíos y creían en Dios, se van a convertir. Eso nos habla muchas veces de la religiosidad de la gente, ¿sí?, de una cáscara, de algo costumbrista, de algo por fuera o hereditario, de nacimiento, pero no de un compromiso, de una relación personal con Dios, inclusive en las conductas, porque allí en los versículos número 16 y 17 habla acerca de esto. Dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Debe ser que había muchas personas en el pueblo de Dios que eran rebeldes. Sí, va a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quiere decir que había personas que no estaban dispuestas, que no tenían disposición y que eran rebeldes. Sin embargo, decían ser hijos de Dios, hijos de Abraham, judíos que amaban a Dios, pero en su conducta y en su corazón tenían situaciones totalmente opuestas a sus palabras. Todo ese trabajo iba a hacer Juan, el hijo de Zacarías, que Dios le iba a dar, ¿sí?, en su vejez. El ángel les estaba explicando, le estaba diciendo a Zacarías lo que iba a hacer. Sin embargo, vemos, y siempre se ha manifestado y se manifiesta en la presencia de Dios donde no hay ocultamiento de nada, el corazón de Zacarías. Lo que se veía afuera era un hombre intachable, crecía, era un hombre que amaba a Dios, pero sin embargo, en la presencia de Dios, en lo sobrenatural, en el encuentro que tiene con el ángel de Dios, sale lo que hay en su corazón. Y en su corazón había incredulidad y había prepotencia. ¿Y en dónde lo vemos esto? Lo vemos en los versículos número 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Un poco podemos decir la naturaleza del hombre, pero un poco también es algo, parece costumbre en aquellas personas que dicen creer en Dios y seguir a Dios. Era lo que le pasaba a Abraham, ¿sí? Cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, dijo: ya somos viejos como con Sara. Sin embargo,
ahí estaba la palabra de Dios y la promesa. Cuando llamó a Moisés y le dijo, yo voy a hacer una obra poderosa contigo, la respuesta de Moisés fue, yo soy tartamudo, yo no puedo. Ahora le dice a Zacarías, vas a tener un hijo, Dios va a responder a la oración en tu vejez. Tanto tiempo esperaste y ahora Dios te lo va a dar. Sin embargo, Zacarías le dice, pero yo cómo me voy a dar, me está chamullando, le dijo más o menos, yo cómo me voy a dar cuenta, ¿en qué voy a conocer? A ver, dame una prueba, ¿qué te pasa? Soy viejo, Elizabeth también, esto, pone toda una duda, una incredulidad, una señal. Y no se daba cuenta que estaba frente del ángel de Dios, no se daba cuenta que hace un momentito estaba temblando de miedo, no se había dado cuenta de que le había dicho una profecía acerca de su hijo Juan y cómo se iba a llamar. Se estaba focalizándose erróneamente, en vez de focalizarse en Dios y en lo que Dios quería hacer, iba a hacer, se estaba focalizando en su vida, en su incredulidad, en sus dudas. Por eso es bueno, como hablábamos de Zacarías, igualmente en estos tiempos, de no focalizarse en uno, sino focalizarse en Dios. Y así pasa muchas veces. Dios quiere hacer muchas cosas con muchas personas y quiere abrirles puertas y quiere solucionarle temas de años y de respuestas que necesitan, que durante años han pedido a Dios. Y cuando Dios viene a obrar o a decirle lo que quiere hacer a través de sus vidas, lo primero que dicen como Zacarías, y yo como sé, a mí no me sale, y yo esto no lo sé hacer, y ya, y bueno, va a haber que practicar, va a haber que lanzarse, va a haber que tener fe en Dios, va a haber que obedecer, y era lo que tenía que hacer Zacarías, obedecer, comenzar a practicar nuevamente, porque Dios estaba deseoso de darles la respuesta a sus oraciones. Pero justamente le dio una señal y le dice el ángel, te vas a quedar mudo porque yo soy el ángel Gabriel que sirvo y estoy delante de Dios. ¿Sí? Y hasta que se cumpla la palabra que te he dado. Por eso también le dice en el versículo 20, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo se cumplirán. Y así fue. Él después de terminar su oficio se fue a su casa y después de un tiempo Elizabeth quedó embarazada y ella también agradeció a Dios que le quitó la vergüenza que tenía frente a los hombres y le agradeció la alegría de poder tener un hijo. Es lo que podemos focalizar, lo que podemos incorporar en esta palabra, en este tiempo a nuestra vida. Primeramente, aunque estemos creciendo en las cosas de Dios, podemos tener problemas y podemos tener inclusive oraciones no respondidas de parte de Dios, aunque Dios escucha y sabe cada una de nuestras situaciones, pero que tenemos que tener presente y tener fe y constancia en el seguimiento en los caminos del Señor. Lo segundo que podemos ver es que en la presencia de Dios siempre sale lo más profundo que hay en el corazón. Y a pesar de que Zacarías era intachable delante de Dios y le servía y le adoraba, había todavía incredulidad, había dudas y había focalización en su persona y no en el poder de Dios. Que podamos, ¿sí?, quitar todo orgullo, toda falta de disposición, que podamos quitar toda rebeldía, como decía el ángel, que iba a ser Juan, que iba a convertir, cuál iba a ser su ministerio, que podamos quitar todo eso del corazón y focalizarnos en Dios, que es el que hace todas las cosas, que de fin de cuentas no le importa nada lo que le decía Zacarías, sino que importa lo que él quiere hacer porque es Dios y nada lo limita ni nada lo detiene. Él puede sobrepasar una esterilidad y también puede sobrepasar la falta de práctica que podamos tener o que no nos salga, como le pasaba a Moisés también
siendo tartamudo. Y lo último para poder tener presente es que todas las cosas se hacen en los tiempos de Dios. Dios tiene tiempos para cada situación, para cada persona, para cada cosa, para cada respuesta a las oraciones. No debemos tener dudas ni incredulidades, sino crecer en nuestra fe y saber que a su tiempo Dios va a responder y va a hacer todas las cosas, pero en su tiempo. No pensar que Dios se olvidó, no pensar que Dios no va a responder nunca más, sino ser constantes, perseverantes, y en su tiempo Dios va a dar lo que necesitamos. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por tu gran amor y tu presencia. Gracias, Señor, por el ejemplo de la vida de Zacarías y Elizabeth. Señor, con sus aciertos y sus desaciertos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos muestra lo que debemos apropiarnos en este día. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por lo que estás haciendo en tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú derramas luz a cada persona que se acerca a ti, Señor, y tienes respuesta para dar en el tiempo oportuno. Les bendigo una vez más con la paz de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.